Bienvenidos al curso de inglés definitivo de Vaughan. Lección 29. Nivel principiante. Gimnasia verbal. A lot of. Annie, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? I'm fine. All right. Okay, let's begin. ¿Empezamos? Yes. Hace poco vimos las palabras many y much. ¿Te acuerdas? Que significan, pues, mucho, muchos o mucha, muchas, dependiendo del contexto. Y había ocasiones cuando sí podíamos utilizar many y otras en que no. Y con much ocurría lo mismo, más o menos. Pues hoy vamos a presentar una palabra para solucionarte todas las dudas. Porque se trata de la expresión a lot of, que podemos emplear en todos los casos. Da igual si estamos hablando en afirmativo, da igual si estamos hablando en negativo o en interrogativo, o si estamos hablando de sustantivos contables o incontables. A lot of siempre vale. All right. Esta sí es una buena noticia, ¿que sí? Sí. Pues vamos a por ello. Por ejemplo, tengo muchos libros. Sería I have a lot of books. ¿Ok? Ok. Practico mucho deporte. Sería I do a lot of sport. En inglés no podemos decir I practice sport, ¿vale? I do sport. I do a lot of sport. Annie, te toca. Bebo mucha agua. I drink a lot of water. Duermo mucho. Pues en este caso no hay un complemento después, ¿no? El verbo. Simplemente duermo mucho. En este caso, entonces, omitimos la preposición of. Simplemente decimos I sleep a lot, ¿ok? Ok. Bien. Escribo muchos emails. I write a lot of emails. Muy bien. No tengo mucho tiempo. I don't have a lot of time. I don't have a lot of time. Muy bien. No como mucho pan. I don't eat a lot of bread. I don't eat a lot of bread. Good stuff. Vale, para acabar, dos preguntas. ¿Vale, Annie? Vale. ¿Tienen mucha cerveza? Do they have a lot of beer? Do they have a lot of beer? Muy bien. ¿Compran muchos coches? Do they buy a lot of cars? Do they buy a lot of cars? Facilísimo, ¿verdad? Fácil, fácil. Bien. La expresión de la semana. To call someone. En inglés decimos para llamar a alguien, to call someone. No empleamos ninguna preposición, ¿ok? No decimos nunca to call to someone. Ok. Entonces, Annie, ¿estás llamando a tu mujer? Are you calling your wife? Are you calling your wife? Muy bien. Llama a James ahora. Call James now. Call James now. Good. Él está llamando a su novia. He's calling his girlfriend. Good. Calling se pronuncia. Calling es un sonido de vocal bastante alargado. ¿Ok? Calling, dilo tú. Calling. Eso es. Le llamaré mañana. I'll call him tomorrow. I'll call him tomorrow. Cambiamos. ¿A quién estás llamando? Who are you calling? Ella siempre llama a su madre los domingos. She always calls her mother on Sunday. Entonces, ¿cuál era la regla más importante aquí? Que no se decía to call to someone. Eso es, no empleamos una preposición después del verbo to call. ¿Qué significa? Llamar. Muy bien. Personaje de la semana, Philip Johnson. Annie, ahora vamos a empezar una nueva sección en la que yo leeré una historia sobre uno de los personajes que ya presentamos al principio del curso. Personajes como Philip Johnson, Lee Tong, Paula Eisenbach, etcétera, etcétera. Y todos son textos bastante fáciles, empleando sobre todo el presente simple, lo cual nos presenta una oportunidad de trabajar un poquito nuestra comprensión auditiva, ¿vale? Vale. Entonces, simplemente tú relájate, yo te leeré la historia y luego a ver si eres capaz de contestar las preguntas. Vale. Pero apuntando, ¿eh? No te voy a poner a prueba aquí. Bien. Philip Johnson is 39 years old. He's married and has 2 children. He lives in a nice house in Lincoln, Nebraska. He is a businessman and he works in a bank in the center of Lincoln. He is the general manager of the bank. He goes to work every day at 8:30 in the morning. He gets to the office at 9. He parks his car under the bank in the parking garage. In the morning, he usually works from 9 to 12:30. He spends a lot of time talking on the telephone and reading financial reports. He usually has lunch near his office. There are many good restaurants in the center of Lincoln. He goes back to the office at 1:30 and stays there until 6. After work, he usually goes home.
But sometimes he goes to his son's school to watch him play basketball or baseball. He usually gets home from work at 6:30, but when he goes to see his son, he gets home around 8. He likes his job because he has a good salary and because he works with a lot of interesting people. He doesn't travel very often in his job, but from time to time he needs to go to Omaha, a city 150 miles from Lincoln. When he goes to Omaha, he usually comes back to Lincoln on the same day, but sometimes he needs to spend the night there. He usually stays at the Omaha Sheraton Hotel, but sometimes he stays in the Holiday Inn. He prefers the Sheraton because it has a breakfast buffet. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Muy bien, pues a ver si ahora puedes contestar todas las preguntas, Vale. ¿vale? Y luego lo puedes comprobar con el texto. ¿Te parece? Vale. Bien. Phrasal verb. To put on. To put on es un verbo que ya hemos visto. Y significa, Annie, Ponerse alguna prenda. eso es, ponerse algo de ropa. I'm putting on my jumper. Y se puede decir I'm putting on my jumper o I'm putting my jumper on. Lo importante aquí, como con casi todos los phrasal verbs, es que si empleas un pronombre, por ejemplo, it, tienes que colocarlo entre el verbo y la preposición, Partícula. o la partícula. I'm putting it on. No se puede decir nunca I'm putting on it. ¿Ok? Ok. Bien, vamos a ver unos ejemplos, si te parece. ¿Te estás poniendo el abrigo? Are you putting on your coat? Are you putting on your coat? Muy bien, me ha gustado cómo has unido estas dos palabras. Putting on. Muy bien. Are you putting on your coat? Me pongo el reloj de pulsera cada mañana. I put on my watch every morning. I put on my watch every morning. Muy bien. ¿Te estás poniendo tu ropa? Are you putting on your clothes? Are you putting on your clothes? Muy bien. Normalmente, él se pone sus gafas cuando conduce. He usually puts on his glasses when he drives. Muy bien. Con ese y ese. Con puts y con drives. Muy bien. He usually puts on his glasses when he drives. Fenomenal. Me voy a poner mi jersey. Hace frío. I'm going to put on my jumper. It's cold. It's cold. Good. Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. What are you doing? ¿A dónde vas? Where are you going? ¿Qué dices? What are you saying? ¿A quién escribes? Who are you writing to? Expresión de la semana. Él nunca está de acuerdo con ella. He never agrees with her. Sustantivos que terminan en es en plural. ¿Hay bancos en el parque? Are there any benches in the park? Te concederé 3 deseos. I'll give you 3 wishes. Phrasal verb. ¿Sandra va a cuidar de tu hija? Is Sandra going to look after your daughter? Vocabulario. Karen utiliza su microondas todos los días. Karen uses her microwave every day. Much. El hermano de Eddie no tiene mucho dinero. Eddie's brother doesn't have much money. ¿Sabes mucho de música? Do you know much about music? Agilidad general. Este es un juego difícil. This is a difficult game. Estoy contigo. I'm with you. ¿Qué libro es fácil, este o aquel? Which book is easy? This one or that one? ¿Es esa tu decisión final? Is that your final decision? Vocabulario. Vamos a ver ahora 8 palabras nuevas. How Y exciting. todas ellas tienen que ver con coches, Muy bien. ¿vale? Empezando con tires, que significa Neumáticos. neumáticos. Muy bien. Windscreen, Un parabrisas. steering wheel, Un volante. dashboard, El salpicadero. brakes, Frenos. engine, El motor. headlights, El faro. O más bien los faros. ¿vale? Y boot. Maletero. Good. Y en Estados Unidos dicen trunk, ¿vale? Vale. Venga, estos neumáticos son nuevos. These tires are new. These tires are new. Muy bien. El parabrisas está muy sucio. The windscreen is very dirty. The windscreen is very dirty. Muy bien. Dirty se pronuncia dirty y no dirty. ¿Ok? Dirty. Good. ¿El volante está a la derecha o a la izquierda? Is the steering wheel on the left or on the right? Is the steering wheel on the left or on the right? Muy bien. Me gusta el diseño del salpicadero. I like the design of the dashboard. I like the design of the dashboard. Muy bien. Cambiamos. ¿Dónde están los frenos? Where are the brakes? ¿Cómo se encienden los faros? How do you turn on the headlights?
Las maletas están en el maletero. The suitcases are in the boot. Agilidad general. Vamos a seguir entonces, Annie, repasando algunos elementos de los que hemos visto a lo largo de este curso. Empezando con el siguiente. Sé dónde él trabaja. I know where he works. Good. Con esta S final tan importante, al final del verbo work. ¿No? He works. ¿Por qué? Porque estamos hablando en tercera persona del singular. En presente simple. I know where he works. Siempre aparco aquí. I always park here. I always park here. Muy bien. Esta no es la única tienda por aquí. This isn't the only shop around here. ¿Quién está allí? Who's there? Who's there? Good. ¿Te gustan las manzanas? Do you like apples? Él es una persona importante. He's an important person. Good. He's an important person. El artículo ahí pues requiere la N al final, ¿no? An important. ¿Por qué? Porque el adjetivo en este caso, important, empieza por una vocal. Muy bien. Siempre dices eso. You always say that. No voy a hablar con ellos. I'm not going to talk to them. I'm not going to talk to them. Good. ¿Por qué estás aquí? Why are you here? Porque puedo aparcar aquí. Because I can park here. ¿Es para ella? Is it for her? Good. Grand finale. Okay, Annie, let's wrap up today's little section going over everything we've looked at today, okay? Es para él. It's for him. ¿Para quién es esto? Who's it for? ¿Para quién es? Who's it for? ¿Cómo se dice motor? Engine. Engine. Enfatizando la primera sílaba. ¿Eh? Engine. Engine. Good. ¿Es aquello para mí? Is that for me? Enciende los faros. Turn on the headlights. Turn on the headlights. Good. ¿Ella lleva mucho maquillaje? Does she wear a lot of makeup? No conozco a mucha gente allí. I don't know a lot of people there. Llámame. Call me. Call me. Come on. Muy bien. ¿Cómo se dice neumáticos? Tires. Tires. Good. Hay muchas cosas en mi maletero. There are a lot of things in my boot. There are a lot of things in my boot. Good. Espera un momento. Estoy poniéndome los zapatos. Wait a minute. I'm putting my shoes on. Wait a minute. I'm putting my shoes on. Or, wait a minute. I'm putting on my shoes. Las dos cosas se pueden decir. ¿Cómo se dice parabrisas? Windscreen. Windscreen. Good. Ponte el abrigo. Nos vamos, Annie. Put on your coat. We're leaving. Qué bien, ¿verdad? Pero no, todavía no, porque no has contestado a la última pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo se dice maletero en inglés? Boot. Y en Estados Unidos dicen... Trunk. Muy bien, Annie. Fantástico. Pues muchísimas gracias, como siempre, y nos veremos la semana que viene, siempre y cuando tú estudies. Voy a estudiar. Venga, adiós. Bienvenidos al curso de inglés definitivo de Vaughan. Lección 29. Nivel intermedio. Gimnasia verbal, el pasado perfecto. Hola Richard, bueno, cuéntame qué vamos a ver hoy. Pues el pasado perfecto. ¿Te parece? Muy bien, ¿cómo estás, Annie? Estoy muy bien. Good stuff. We're going to look at the past perfect today, as you all know by now. The past perfect is the tense we use when we're describing an action which took place before another action in the past. Okay, for example, I realized I had made a mistake. Okay, so I made a mistake and then I realized. Which is why we put realized in the past simple and made a mistake in the past perfect. I realized I had made a mistake. How do we form the past perfect? Well, we simply use the past of the verb to have. Entonces, siempre es had. Siempre. Para todas las personas. I had y luego el participio. I had done. He had done. They had done. O con otro verbo. I had gone. All right. I had finished. Okay? Es muy fácil. And we're going to look at different occasions when we use the past perfect. We use it very often in conjunction with the word before. For example, before we went to New York, I had never been outside of Europe, which in Spanish, Annie, would be... Antes de que fuésemos a Nueva York, nunca había estado fuera de Europa. Exactly. Okay. So you give me a couple more examples then of the past perfect with
before, ¿ok? Antes de ir a la universidad, había estudiado idiomas durante 10 años. Before I went to university, I had studied languages for 10 years. I had studied or I had studied, Annie. Studied. Pues mejor, ¿no? Mejor. Annie, no me gusta que estas palabras empiecen por una E. I had studied. Before I went to university, I had studied languages for 10 years, ¿vale? El siguiente. Nunca me había imaginado que existieran semejantes animales antes de ir a Brasil. Y esta vez con la contracción de I had, ¿vale? Entonces sería I'd, simplemente. I'd never imagined creatures like that existed before I went to Brazil. Brazil. Bien, I'd never imagined creatures like that existed before I went to Brazil. Now, another occasion when we can use the past perfect is in conjunction with already when. For example, I'd already finished the report when the boss asked me for it. En español sería, Dani. Ya había terminado el informe cuando me lo pidió el jefe. Good. Okay, your turn. La película ya había empezado cuando llegamos. The film had already started when we arrived. Good. Already, ¿dónde se coloca? Pues después de had. ¿Por qué? Porque had es un verbo auxiliar. Okay, bien. Ya se habían escapado cuando los guardias se dieron cuenta. Y con la contracción otra vez, Dani, ¿vale? Vale. They'd already escaped. Escaped. Eso sí empieza con la E. Okay. Por eso se escribe. They'd already escaped. They'd already escaped when the guards realized The it. guards The guards. realized. The guards realized. No se dice realized. Realize. ¿Por qué? Porque realize, como verbo, no acaba ni en T ni en D. Ni en un sonido de T ni un sonido de D. ¿Ok? Ok. Bien, pues otra ocasión, cuando también empleamos el pasado perfecto, es con la expresión by the time. ¿Ok? By the time es totalmente sinónimo con when. Bien, la única diferencia entre by the time y when es quizás que by the time lleva implícito el matiz de haber tardado tiempo. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, by the time we got there, it had cleared up. ¿Ok? To clear up means... Despejarse. Eso es, el tiempo. Muy bien. By the time we got there, it had cleared up. Que en español, Ani, sería... Cuando llegamos allí, se había despejado el tiempo. Good. Ok, your turn then. Cuando por fin ella llegó a la parte importante, su jefe se había dormido. By the time she got to the important part, her boss had gone to sleep. Good. By the time she got to the important part, her boss had gone to sleep. Y para terminar esta sección, cuando por fin llegué al restaurante, todos los demás habían terminado de comer. By the time I arrived to the restaurant, I arrived at the restaurant, mejor, ¿eh? I arrived... Porque decimos siempre at con arrive, ¿vale? By the time I arrived at the restaurant, everyone else had finished eating. Good. Y decimos restaurant con dos sílabas, no restaurant, ¿ok? Restaurant. Restaurant, muy bien. La expresión de la semana. At least. At least, Annie, means por lo menos o... Al menos. Good. Ok, al menos lo sabías. Haha. Let's go with a few examples then. Por lo menos. Había por lo menos 300 invitados en la boda. There were at least 300 guests at the wedding. There were at least 300 guests at the wedding. Vale, tuve que esperar por lo menos 3 horas. I had to wait for at least 3 hours. Good. At least, por cierto, nunca se coloca al final de la frase. Necesito por lo menos 3 personas para ayudarme a llevar el colchón, que es un mattress, arriba. I need at least 3 people to help me carry the mattress upstairs. Good. Upstairs. Good stuff. Necesitarás por lo menos 100 libras esterlinas si quieres venir. You'll need at least 100 pounds if you want to come. Good. Unos ejemplos ahora con al menos. Ella no sabe cantar muy bien, pero al menos no tiene miedo de intentarlo. Intentarlo sería to have a go mejor que to try it, ¿ok? To have a go. Okay. A go. Dos palabras distintas. She can speak very well, but at least she's not afraid to have a go. She's not afraid to have a go. Good. Está lloviendo, pero al menos no hace frío. It's raining, but at least it's not cold. Good. Lo importante con la palabra least es que el sonido de la vocal es bastante largo. At least, ¿ok? No es ideal, pero al menos funciona. It's not ideal, but at least it works. Good stuff. Gimnasia verbal. Can and be able to. Dos. Annie, we're going to look at a few other occasions when, in this case, we just use be able to. And that is within the context of the present perfect. Okay? Okay. When you want to express the idea of poder hacer algo in the present perfect,
we have to say have or has been able to. We can't say have could. Right. ¿Vale? Por ejemplo, ¿ya has podido hablar con ella? Have you been able to speak to her yet? Good. Y ahora, pues en un inglés un poquito más fluido y natural. Okay. Have you been able to speak to her yet? Mucho mejor. No he podido estudiar mucho últimamente. I haven't been able to study much lately. Good. I haven't been able to study much lately. ¿Ok? Él no ha podido terminar su discurso todavía. He hasn't been able to finish his speech yet. Good. Cambiamos. He podido hacer mucho trabajo esta mañana. I've been able to do a lot of work this morning. ¿Han podido solucionar el problema ya? Have they been able to solve the problem yet? ¿Ella ha podido encontrar un piso ya? Has she been able to find a flat yet? Okay, another occasion when we use be able to exclusively rather than can is when we're talking about poder hacer algo en el futuro. Okay? We can't say I will can. Y muchísima gente insiste en que sí se puede decir. Digo muchísima gente, me refiero a muchísimos españoles. Dicen, I will can go. Pues no, ¿vale? Se dice I will be able to go y punto. Por ejemplo, podré ayudar con los preparativos de la fiesta, si quieres. I'll be able to help get things ready for the party if you like. Good, I'll be able to help get things ready for the party if you like. Me temo que no podré ir a la reunión. I'm afraid I won't be able to go to the meeting. Good. ¿Podrás venir? Will you be able to come? Will you be able to come, not come? Come. Eso es, y tú lo sabías. Sí. Venga, entonces hazlo bien. Will you be able to come? Good, cambiamos. ¿Sabes si ella podrá explicármelo? Do you know if she'll be able to explain it to me? Él no durará mucho, no podrá aguantar la presión. He won't last long. He won't be able to stand the pressure. Good. Phrasal verb, to throw up. Annie, te tengo que pedir disculpas. ¿Por qué? Porque el phrasal verb que hemos elegido para esta entrega no es muy agradable, porque significa devolver, lo siento. Vomitar. Vomitar, eso es. Pero, sin embargo, es un verbo que sí empleamos pues, en estas ocasiones. Aunque sea un verbo un poquito más informal que to vomit, es quizás el verbo que empleamos, por ejemplo, cuando estamos explicando lo que nos ha ocurrido a un médico. Con lo cual, es importante manejarse bien con este verbo. Vale. ¿Vale? Pues mira, ponte los dedos en la nariz y a por ello. Venga, estuve vomitando toda la noche. I was throwing up all night. I was throwing up all night. Good. Tengo ganas de vomitar. I feel like throwing up. Ya sabes dónde está el baño. Después de devolver, me sentí mucho mejor. After throwing up, I felt much better. Muy bien. Si necesitas devolver, Annie, avísame y pararé el coche. If you need to throw up, let me know and I'll stop the car. Good. Mi hijo vomitó encima del sofá nuevo y ten cuidado porque el verbo to throw, como tú bien sabes, es un verbo irregular. All right. My son threw up all over the new sofa. Good, pues lo dejamos ahí, creo yo, ¿no? ¿No te parece? Bien, pues lección aprendida y ya hablamos de cosas más bonitas. Vale. ¿Te parece? Vale. Repaso de la entrega anterior. La clave del ¡Éxito! good. To ask for versus to ask. Le pedí que me llevara. I asked him for a lift. ¿Le pedirás a él que me llame? Will you ask him to call me? Solicité ir. I asked to go. Expresión de la semana. Espero que no estés haciendo nada en este momento. I hope you're not in the middle of anything. Can and be able to. 1. ¿Me puedes ayudar? Can you help me? No pueden asistir a la reunión. They can't attend the meeting. Pude hablar con todos los profesores de mi hijo en la reunión. I was able to speak to all my son's teachers at the meeting. La semana pasada pude estudiar mucho. Last week, I was able to study a lot. Phrasal verb. James siempre se desmaya cuando le hacen un análisis de sangre. James always passes out when he has his blood tested. Vocabulario. ¿Llevas encima algún documento de identidad? Do you have any identification on you? Cuestión de preguntas. ¿Cuál es la forma más económica de ir a París? What's the cheapest way to get to Paris? ¿Cuál es la forma más rápida de perder kilos de manera saludable? What's the fastest way to lose weight healthily? ¿Cuál es la mejor forma de pedir un aumento de salario? What's the best way to ask for a pay rise? Vocabulario. Let's look at 8 more really exciting words, starting with, Annie, the moon. La luna. Good. A stone. Una piedra. A leaf. Una hoja. A whale. Una ballena. A dream. Un sueño. A banker. Un banquero. Wooden.
De madera. Eso es, un adjetivo. Y a roof. Un tejado. Good. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Who was the first man to walk on the moon? Who was the first man to walk on the moon? Good. Los manifestantes, que serían the protesters, los manifestantes tiraron piedras a la policía. The protesters threw stones at the police. Ok, no se dice the stones, sino the stones. Stones. Stone. The protesters... Mire mi boca. Stone. Hace un O precioso, una oval en vertical increíble. Stone. Stone. ¿Dónde está tu oval? Stone. Hey, good stuff. The protesters threw stones. 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 Estás diciendo stones. 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 Hey, that's it. Don't say it again because you might get it wrong. Okay. Todos los trenes han sido cancelados debido a las hojas en los carriles. Una frase un poquito rara, ¿a que sí? Pero, ahora te cuento. Vale. All trains have been cancelled due to the leaves on the track. Good, due to the leaves. Estamos hablando de hojas en general. Bueno, por muy raro que parezca, esta ha sido una excusa de verdad que utilizó el British Rail, como digamos las cercanías en Inglaterra, antiguamente, en una ocasión cuando no funcionaban los trenes y decían que era debido a las hojas en los carriles. Increíble, ¿eh? I can't believe it. You can't believe it. It's true. Ok, todo el mundo en el barco tomó fotos de las ballenas. Everybody on the boat took photos of the whales. Everybody on the boat took photos of the whales. Cambiamos. Tuve un sueño rarísimo anoche. ¿Ah, sí? Cuenta. Richard es la frase. I had a really strange dream last night. El marido de Helen es un banquero. Helen's husband is a banker. No puedo creer que pasaste todo el verano en una cabaña de madera. I can't believe you spent the whole summer in a wooden hut. Además, el agua entró por el techo. What's more, the roof had a leak. Cuestión de preguntas. What for? Annie, what for means... ¿Para qué? ¿Para qué? Efectivamente. Lo único que nosotros, como siempre, lo decimos al revés. Decimos literalmente que... para. Ok. ¿Vale? Es muy fácil. ¿Para qué hiciste eso? Sería, what did you do that for? Ok, for siempre va al final de la pregunta. Ok. ¿Para qué compraste eso? What did you buy that for? What did you buy that for? Good. ¿Para qué dijiste eso? What did you say that for? Enfatizamos en estas ocasiones la palabra that. What did you say that for? Ok. Ok. What did you say that for? Eso es. ¿Para qué te preguntaron a ti? What did they ask you for? En este caso, what did they ask you for? What did they ask you for? Good. ¿Para qué ella hizo eso? What did she do that for? What did she do that for? ¿Ok? ¿Para qué está él aquí? What's he here for? What's he here for? Good. ¿Para qué han venido aquí? What have they come here for? What have they come here for? Muy bien. ¿Para qué te vas a ir allí? What are you going to go there for? What are you going to go there for? Good. Cambiamos. ¿Para qué vas a hacer eso? What are you going to do that for? ¿Para qué él está haciendo eso? What's he doing that for? ¿Para qué sirve eso? What's that for? ¿Para qué sirve un sacacorchos? What's a corkscrew for? ¿Qué significa corkscrew, Annie? Un sacacorchos. Good. Entonces, a corkscrew is for opening bottles. Okay, bottles of wine. Good stuff. A continuación, escucharemos el párrafo de la semana. Look, if he's going to be at the dinner, you can count me out. I can't stand listening to him brag about everything under the sun. I don't see how the rest of you can get along with him. He's an obnoxious bore. Look, if he's going to be at the dinner, you can count me out. I can't stand listening to him brag about everything under the sun. I don't see how the rest of you can get along with him. He's an obnoxious bore. Grand finale. Okay, Annie, let's get our skates on. Let's get our skates on means... Démonos prisa. Eso es, pues literalmente pongámonos los patines, ¿no? Sí. Bien, let's get our skates on. Y acabaremos con toda la lección de hoy. Lo cual te va a dar una alegría enorme. ¿A que sí? Sí. Bien, cuidado con las piedras en la carretera. Be careful of the stones. ¿The stones o the stones? Stones. Stones. Be Métete conmigo, ahí me acento. Venga, Okay. stones. Be careful of the stones on the road. Good, mucho mejor. Tuve un sueño de ballenas en la luna. En serio, ¿eh? Richard, ¿quién escribe estas frases? I had a dream about whales on the moon. Good. ¿Cómo se dice banquero? A bunker. A banca, muy bien. El techo está cubierto por hojas. The roof is covered
in leaves. Good. Siempre decimos to be covered in something. Okay? The roof is covered in leaves. Hay una silla de madera al lado de la mesa de madera. There's a wooden chair next to the wooden table. There's a wooden chair next to the wooden table. ¿Sabes lo que significa the wooden hill? No. The wooden hill, literalmente a la colina de madera, pues son las escaleras en una casa. The wooden hill, se puede decir. Ni idea. Bien. No sé si podré aconsejarte. I don't know if I'll be able to advise you. I don't know if I'll be able to advise you. Good. Nunca he vomitado en un autobús. I've never thrown up on a bus. I'm very pleased to hear it. Devolví en un avión una vez. I threw up on a plane once. Bien, if you want to throw up on a plane, what do you ask for? A sick bag. Muy bien. ¿Cómo se dice sueño? A dream. Cuando por fin ella se decidió, ya habíamos salido. By the time she made her mind up, we had already left. By the time she made her mind up, we had already left. Good. Ya había decidido cancelar el viaje cuando me contaste la noticia. I had already decided to cancel the trip when you told me the news. ¿Cómo se dice ballena, Annie? Whale. Good. Antes de intentar dejar de fumar, nunca me había imaginado que sería tan fácil. Before I tried to give up smoking, I had never imagined it would be so easy. Good. Necesitarás por lo menos 5 huevos para hacer bastante tiramisú para esa cantidad de personas. You'll need at least 5 eggs to make enough tiramisu for that many people. Good. Tiramisú. Exactamente la misma palabra. Sé que mi inglés no es perfecto, pero al menos puedo comunicarme. I know my English isn't perfect, but at least I can communicate. Good. It's nearly perfect, Annie. It will be by the time you finish this course. Había por lo menos unas 30,000 personas en el concierto. There were at least 30,000. 30,000, ¿eh? 30,000 people at the concert. Good. No gané, pero al menos lo hice lo mejor que pude. I didn't win, but at least I tried my best. Good. Annie always tries her best, which is why she studies every day, which is why she listens to this disc every day on the way to work and on the way back home, don't you, Annie? Yes. ¿A que sí? Sí. Muy bien. Oye, muchísimas gracias y nos veremos la semana que viene. Bye, bye. Bye, hasta luego. Bienvenidos al curso de inglés definitivo de Vaughan. Lección 29. Nivel avanzado. Gimnasia verbal. La preposición at y su lado agresivo. Annie, how are you? I'm fine. What a scary title. Wasn't that a Yes. scary title? Y su lado agresivo. We're going to look at how sometimes we use the preposition at to give the idea of the fact that we want to hurt someone. Okay? This happens with 3 verbs that I can think of: to shout at someone, to laugh at someone, and to throw something at someone. Okay? So we'll look at each of the verbs one by one, okay? And I'll show you how, by changing the preposition to at, the meaning changes and suddenly things get really nasty. For example, let's start with to shout to versus to shout at. There's a clear difference, okay? Depending whether we use one preposition or the other. Vi a mi amiga Nicole y le grité, pues en la calle. I saw my friend Nicole and I shouted to her. Eso es, I saw my friend Nicole and shouted to her. When you shout to someone, you're simply getting their attention, okay? Hey, Nicole, Okay. come over here, okay? Sin embargo, cuando cambiamos la preposición a at después del verbo to shout, ya implica que estamos gritando pues con algo de cabreo. Por ejemplo, ella le gritó a su marido por llegar tarde. She shouted at her husband for arriving late. Good, she shouted at her husband, porque lo hace con intención de Echarle la de bronca. fastidiar, ¿no? She shouted at her husband for arriving late. Muy bien. Pues lo mismo ocurre con el verbo to laugh, ¿ok? Podemos decir to laugh with someone, que es reírnos con alguien, o to laugh at someone, que sería pues reírnos a expensas de otro. Por ejemplo, me reí con Bob toda la tarde. I laughed with Bob all evening. Good. Sin embargo, nos reímos de Bob toda la tarde, sería, Annie. We laughed at Bob. We laughed at Bob. We laughed at Bob all evening. Good. Entonces, cuando te ríes de alguien con la intención de hacerle daño, de herir sus sentimientos o simplemente de burlarte de él, empleamos la preposición At. muy bien. Y lo mismo ocurre con el verbo to throw. Podemos decir to throw something to someone. Por ejemplo, si tú necesitas un boli, dices, oye, tírame el boli. But I can throw it to you.
¿Ok? Sin embargo, si digo I'm gonna throw the pen at you, entonces sería el momento para que tú o te agaches o te largas. O te largues. O te largues. Gracias por corregirme. ¿Ok? Bien, entonces le tiré el bolígrafo a James. ¿Sería Annie? I threw the pen to James. I threw the pen to James. Sin embargo, cuando decimos le arrojé el bolígrafo a James, obviamente con intención de hacerle daño, sería Annie. I threw the pen at James. I threw the pen at James. Muy bien. Empleando la preposición At. o sea, que es una preposición un poquito antipática. Un ¿A que poco sí? agresiva. Un poquito agresiva. La expresión de la semana. To cost an arm and a leg. Annie, to cost an arm and a leg means... Costar mucho. Costar mucho, exactly. In Spanish, you have a similar but different expression, which is costar un ojo de la cara. Bien, to cost an arm and a leg. Muy fácil. Ese coche debe de haberte costado un ojo de la cara, sería en inglés. That car must have cost you an arm and a leg. ¿Ok? Lo importante de esta frase, de esta expresión, es decirla todo junto. Ok. An arm and a leg. Dilo tú. An arm and a leg. An arm and a leg. An arm and a leg. Bien. Me está costando un ojo de la cara mandar mis hijos a aquel colegio. It's costing me an arm and a leg to send my kids to that school. Good, well done. La casa de mis sueños cuesta un ojo de la cara. The house of my dreams costs an arm and a leg. Costs. Ok. The house of my dreams costs an arm and a leg. Excellent, lo estás diciendo fenomenal. An arm and a leg. Good, cambiamos. Nos va a costar un ojo de la cara conseguir entradas para la final de la Champions. It's going to cost us an arm and a leg to get tickets for the Champions League final. Esos zapatos deben de haberte costado un ojo de la cara. Those shoes must have cost you an arm and a leg. Entonces, nuestra expresión de hoy literalmente significa nos costó... Un brazo y una pierna. Eso es. Gimnasia verbal, el subjuntivo en inglés. It's important that. Last week we looked at one occasion where we have a similar structure to your subjunctive in Spanish with the verb to recommend. I recommend that you be on time using the bare infinitive, es decir, el infinitivo sin tú inmediatamente después del sujeto. I recommend you be on time. Pues lo mismo ocurre con expresiones como es importante que, es necesario que, es vital que, ¿ok? Es decir, después del sujeto va el verbo básico, el infinitivo sin tú. Y esto pues quizás crea confusión, sobre todo con el verbo to be y en la tercera persona. ¿Por qué? Porque normalmente decimos nosotros que con la tercera persona acaba el verbo en S, ¿no? He goes there every day. Sin embargo, it's important that he go there. ¿Por qué? Porque es el verbo básico, ¿vale? Vale. Bien, let's look at a few examples then with it's important that. Es importante que llegues a tiempo. It's important that you be there on time. It's important that you be there on time. Good. Es importante que ella te diga la verdad. It's important that she tell the truth. Good. It's important that she tell the truth. Bien, let's look at some examples now with it's necessary that. Es necesario que él entienda las consecuencias. It's necessary that he understand the consequences. Good. It's necessary that he understand, sin ese, porque se trata del verbo básico, that he understand the consequences. Es necesario que él deje de pasar tanto tiempo delante del ordenador. It's necessary that he stop spending so much time in front of the computer. Good. We also use the same structure with it's crucial that, which means, Annie, pues es crucial, Es ¿no? crucial. Nosotros decimos it's crucial. Dilo tú. It's crucial. Good. Es crucial que él se centre en sus estudios. It's crucial that he concentrate on his studies. Good. Es crucial que ganemos. It's crucial that we win. It's crucial that we win. Now an example with it's vital that. Es vital que la empresa cambie de política. It's vital that Vital, con V. It's vital that the company change its policy. It's vital that the company change its policy. Muy bien. It's essential that. También requiere el uso del verbo básico. ¿Ok? Es esencial que Mark haga un esfuerzo. It's essential that Mark make an effort. Good. Es esencial que no llegues tarde. It's essential that you not be late. Good. It's essential that you not be late. This is the way we say the negative. It's essential that you not be late. Y not that you don't be late. Ahora, una cosa. Esto está muy bien lo que acabamos de ver, pero si por casualidad lo dices empleando el presente simple, es decir, con ese al final, de la tercera persona, no pasa nada. Ok. Porque lo hacen muchísimos nativos, ¿ok? All right. Bien.
Phrasal verb, to talk down to someone. To talk down to someone means hablar en un tono condescendiente. Ok. Con alguien. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, conmigo muchas veces, ¿no? To talk down to someone. Bien. Lo odio cuando la gente me habla en tono condescendiente. En inglés sería I hate it when people talk down to me. Bien. El jefe de mi marido siempre le habla en tono condescendiente. My husband's boss always talks down to him. Bien, como yo no puedo pronunciar la palabra condescendiente, te pido que hagas tú en español. Ok. Nunca he hablado con nadie en tono condescendiente. Qué bien lo has hecho. I've never talked down to anyone. Si me habla de forma condescendiente de nuevo, abandonaré la sala. If he talks down to me again, I'll walk out of the room. Repaso de la entrega anterior. La clave... ¡Del éxito! Good. El subjuntivo en inglés. To recommend. Mi madre le recomienda que lo intente de nuevo. My mother recommends that he try again. No te recomiendo que aparques allí. I don't recommend that you park there. La expresión de la semana. ¿Me está saliendo de mal esta receta? I'm making a right mess of this recipe. Estropearon por completo su matrimonio. They made a right mess of their marriage. That. Omitirla o incluirla. Yo vi el coche que tú quieres. I saw the car you want. Conozco al autor que ganó el premio. I know the author that won the prize. Phrasal verb. Repasé el código de circulación antes de presentarme al examen de conducir. I brushed up on my highway code before taking my driving test. Vocabulario. Estoy cojeando desde que me lesioné jugando al fútbol. I've been limping since I injured myself playing football. Mi hermano tiene un doctorado en física. My brother has a PhD in physics. Dominar el interrogativo. No, Dawn didn't want it to happen. Haz la pregunta correspondiente. Did Dawn want it to happen? Dawn didn't want it to happen because she feared for her job. Haz la pregunta correspondiente. Why didn't Dawn want it to happen? Dawn went crazy when it happened. Haz la pregunta correspondiente. What did Dawn do when it happened? Vocabulario. Okay, Annie, let's look at 8 new words, starting with length. Que significa longitud. Good. A comb, Un peine. con una B muda. Good. A comb. A moth. Una polilla. A chocoholic. Un adicto al chocolate. And that's me then. Soy yo. Jam. Mermelada. Good. Leftovers. Restos. Self-confidence. Autoestima. And sunflower. Un girasol. Muy bien. Tenemos que medir la longitud de la ventana. We need to measure the length of the window. La length, con una TH más fuerte. Length. Length. Muy bien. Prefiero utilizar un peine que un cepillo. I prefer using a comb to a brush. I prefer using a comb to a brush. Muy bien. Las polillas se sienten atraídas por las luces brillantes. Moths are always attracted to bright lights. Good. Moths are always attracted to bright lights. Lo reconozco. Soy totalmente adicto al chocolate. I admit it. I'm a complete chocoholic. Good. Por cierto, cuando decimos nosotros lo reconozco, lo admito, solo podemos decir I admit it y no I recognize it, ¿ok? I admit it. Bien, I'm a complete chocoholic. Good stuff. ¿Quieres mermelada en tu tostada? Would you like some jam on your toast? Good. Cambiamos. Puedes tomar los restos mañana para comer. You can have the leftovers for lunch tomorrow. Le falta mucha autoestima. He's totally lacking in self-confidence. Me encantan los cuadros de girasoles de Van Gogh. I love Van Gogh's paintings of sunflowers. Good stuff. Dominar el interrogativo. Okay, Annie, it's time to make you ask some more questions. Okay, I'm going to give you the answers to a series of questions, and I want you to try and ask the corresponding question. Okay? All right. I will try to emphasize the most important part of the answer. Okay? For example, I was green with envy when he told me. How did you feel when he told you? Good. How did you feel when he told you? We could also say, what did you feel like when he told you? Okay? Okay. The next one then. No, they don't see eye to eye over anything. Do they see eye to eye over anything? Do they see eye to eye over anything? ¿Qué significa to see eye to eye? Ojo por ojo. That would be an eye for an eye. To see eye to eye with someone means pues estar totalmente de acuerdo con esta persona o llevarse muy bien con ella. Okay, the next one. It cost £5.20. How much did it cost? Good. It costs
£6.22. How much does it cost? Good, ahora en presente, muy bien. I've been on edge since he told me. How have you felt since he told you? Good, to be on edge pues significa pues sentirte incómodo emocionalmente, ¿eh? To be on edge, o está un poquito nervioso. Al borde. Bien, eso es. It's under the bed. Where is it? Where is it? Where is it? Mejor, otra vez. Where is it? Mejor entonación ahí. Yes, let's draw the curtains. Pues cerramos las cortinas. Shall we draw the curtains? Shall we draw the curtains? We don't say to close the curtains in English. We say to draw them, ¿ok? Right. Y no significa dibujar, sino cerrar. Cerrar. Muy bien. The bed collapsed last spring. When did the bed collapse? Good. The springs, que en este caso no significa primaveras, sino los muelles. The springs caused the bed to collapse. What caused the bed to collapse? What caused the bed to collapse? Muy bien, Annie. A continuación, escucharemos el párrafo de la semana. Estate planning is about how to accumulate capital, how to build an estate, how to increase it, how to keep it, and how to pass it on to your heirs. When you buy stocks, change jobs, start a business or sell one, pick a street to live on, give money away, you are planning your estate, whether you realize it or not. Unfortunately, most people don't really have a plan, and the problem becomes evident when they reach their 60s. Estate planning is about how to accumulate capital, how to build an estate, how to increase it, how to keep it, and how to pass it on to your heirs. When you buy stocks, change jobs, start a business or sell one, pick a street to live on, give money away, you are planning your estate whether you realize it or not. Unfortunately, most people don't really have a plan, and the problem becomes evident when they reach their 60s. Grand finale. Okay, Annie, we've reached that magic moment. Are you happy? I'm happy. Good. Let's get going then with the following. No me hables de forma condescendiente. ¡Me salió! ¡Lo dije bien! Felicidades. ¿A que sí? Don't talk down to me like that. Good. ¿Cómo se dice polilla? Moth. A moth. Muy bien. No me gusta la gente que habla en tono condescendiente con los demás. I don't like people who talk down to others. Good. ¿Ella te habló de forma condescendiente? Did she talk down to you? Did she talk down to you? Muy bien. It didn't used to be under the bed because there didn't used to be any room for it. Pues hazme la pregunta correspondiente, Annie. Why didn't it used to be under the bed? Good. Why didn't it used to be under the bed? Jack drew the curtains. Pues ¿quién cerró las cortinas? Who drew the curtains? Who drew the curtains? Good. ¿Cómo se dice adicto al chocolate? Chocoholic. A chocoholic. Good, like me and my friend David. When we're writing these books, we just sit there and eat chocolate all day, as you know. I'm drawing the curtains. Pues, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Good. Le tiré la pelota a Ruth y nosotros formamos parte del mismo equipo. I threw the ball to Ruth. I threw the ball to Ruth, con la preposición to, muy importante, porque se la tiras A un compañero. simplemente para que ella tenga la pelota. Exacto, no la estás agrediendo. Eso es. El tenista tiró la pelota al árbitro. En este caso, obviamente, está un poquito enfadado el tío. The tennis player threw the ball at the umpire. The tennis player threw the ball at the umpire, con la preposición at. ¿Por qué? Porque lo hace con intención de agredir. Vale. ¿Cómo se dice peine? Come. ¿Y cómo se pronuncia? Come. ¿Y cómo lo pronuncio yo? Come. ¿Y cómo se pronuncia en Inglaterra? Come. ¿Y cómo se debería pronunciar? Comb. Comb. Good. Bien, es esencial que él se comporte, empleando el verbo básico después de he. It's essential he behave himself. It's essential he behave himself. Muy bien, como si fuese un subjuntivo. Muy bien. Es importante que estés en forma. It's important you be on form. It's important you be on form. Es vital que puedan venir. It's vital. ¿Vital o vital? Vital. Eso es, con una V. It's vital they be able to come. It's vital they be able to come. Good. Le costó un ojo de la cara casarse en Las Vegas. It cost him an arm and a leg to get married in Las Vegas. It cost him an arm and a leg to get married in Las Vegas. Annie, thank you ever so much. You've been a star, as always. And I will see you again the same time next week. Take care. All the best. Bye-bye. Bye.
Bienvenido al curso de inglés definitivo para triunfar en tu trabajo. Lección 4. Comunicación interna. Va a haber una junta general la semana que viene. There's going to be an annual shareholders meeting next week. ¿Quién lleva la contabilidad en tu departamento? Who handles the accounting in your department? ¿Qué clase de ajustes de precio se necesita realizar? What kind of price adjustments need to be made? Es muy importante seguir las reclamaciones de los clientes. It's very important to keep track of customer complaints. Están agotadas las existencias en el almacén. The warehouse is out of stock. Solo hay un socio minoritario. There is only one minority partner. Él no se presentó en la reunión del Consejo de Administración. He didn't show up to the board meeting. Quita ese apunte del diario. Take that item from the journal. Creo que los accionistas mayoritarios están en contra de las condiciones establecidas en el contrato. I think the majority shareholders are against the terms set out in the contract. No consigo cuadrar el balance. I can't get the balance sheet to match up. Mándaselo a Carmen en facturación. Send it to Carmen in invoicing. Billing. Prepara un informe de las cuentas a pagar. Prepare a report on accounts payable. Van a liquidar los terrenos e inmuebles. They are going to liquidate the land and buildings. ¿Ha aumentado la rotación de inventario? Has inventory turnover increased? Dile que el valor añadido es insignificante. Tell him that the added value is negligible. No permitas a ese cliente más anticipos. Don't give that customer any more advances. ¿Cuándo tendrán los resultados del análisis del balance? When will they have the results of the balance sheet analysis? Quiero que hagas la lista del inventario. I want you to make a list of inventory. Para las operaciones del día a día, dependo de Miguel. For day-to-day transactions, I report to Miguel. Ese auditor externo era muy minucioso. That outside auditor was very thorough. Comunicación externa. ¿Has visto el último presupuesto que te mandé por correo? Did you see the last estimate I emailed to you? Sí, lo recibí ayer y tengo una pregunta. Yes, I received it yesterday, and I have a question. ¿Sí? ¿Hay algún problema? Really? Is anything wrong? Pues sí, creía que habíamos dicho 12 euros por unidad. Well, yes. I thought we had said 12 euros per unit. El precio en el presupuesto está a 13,50 euros por unidad. The price in the estimate is 13 euros 50 per unit. ¿Es un error? Is it a mistake? No, nuestro proveedor ha subido el precio. No, our supplier has put up the price. Así que no tuvimos más remedio que subir el precio nosotros. So we had no choice but to increase the price ourselves. Entiendo, pero no mencionaste la subida de precios en nuestra última reunión. I understand, but you didn't mention raising the prices in our last meeting. ¿Estarías dispuesto a renegociar el pedido? Would you be willing to renegotiate the order? ¿Cómo verías comprar al mismo precio, pero un 15% más de unidades? What about buying at the same price for 15% more units? Por ahora no nos interesaría comprar más unidades. We're not interested in buying more units at the moment. A ver, ¿puedo contar todavía con la misma fecha de entrega? Let's see. Can I still count on the same delivery date? Sí, no esperamos retrasos de nuestro proveedor. Yes, we don't expect any delays from our supplier. Pues si me adelantas la entrega, compraré a 13 euros. Well, if you deliver earlier, I'll buy at 13 euros. Podría entregar 2 semanas antes del plazo. I could deliver 2 weeks before the delivery date. De acuerdo, tomaré las 5.000 unidades por 13 euros. Fine. I'll take the 5,000 units for 13 euros. Vale, puedo darte las 5.000 el 25 de octubre. Okay, I can give you the 5,000 on the 25th of October. Muy bien, eso es todo entonces. Very good. That's all then. Vale, me pondré con el nuevo presupuesto enseguida. All right, I'll get started on the new estimate right away. Comunicación social. El mundo de enfermedades menores. Creo que me estoy resfriando. I think I'm coming down with a cold. No hago más que moquear. I've got a runny nose. Me duele la garganta. I have a sore throat. La tos y el estornudo son medios de contagio. Coughs and sneezes spread diseases. Creo que voy a estornudar.
I think I'm about to sneeze. ¿Te has tocado la frente? Have you felt your forehead? Creo que tienes fiebre. I think you've got a temperature. Deberías ir al médico. You should go to the doctor's. ¿Quieres que te pida cita? Do you want me to make an appointment for you? ¿A qué hora abre el ambulatorio? What time does the surgery open? Hay una gripe muy virulenta. There's a nasty flu bug about. Tengo el estómago raro. My stomach doesn't feel right. Me sentía fatal, pero ya me estoy recuperando. I felt awful, but I'm on the mend now. No dejo de toser. I can't stop coughing. No dejan de llorarme los ojos. My eyes keep watering. Tengo una infección en el oído. I've got an ear infection. Vocabulario. Advertising, which means Publicidad. competition, which means Competencia. shareholder, which means Accionista. to finance, which means Financiar. account, which means Cuenta. layoffs, which means Despidos. purchasing department, which means Departamento de compras. turnkey, which means Llave en mano. La estrategia de publicidad de la empresa es muy agresiva. the company's advertising strategy is very aggressive. Nuestra competencia está muy por encima de nosotros. Our competition is way ahead of us. Los accionistas en China se preocuparon por los costes de mano de obra en alza. The shareholders in China showed concern over rising labor costs. ¿Crees que nuestros inversores financiarán el proyecto? Do you think our investors will finance the project? Es una cuenta clave, trátales bien. That's a key account. Treat them well. La moral de la empresa ha bajado debido a los despidos este mes. Company morale has dropped due to the layoffs this month. Verifícalo con el departamento de compras al final del pasillo. Check with the purchasing department at the end of the hall. Las operaciones llave en mano están generando beneficios enormes este año. The international turnkey operations are generating huge profits this year. Inglés al teléfono. Hola, Gino's International Catering. Hello, is that Gino's International Catering? Hola, ¿todavía hacéis recepciones para empresas? Hello, do you still deal with corporate receptions? Sí, tenemos una cuenta con ustedes. Yes, we have an account with you. La empresa es ADF SA. The company is ADF PLC. Así es, organizasteis algo para nosotros el año pasado. That's right, you organized something for us last year. Pues mi jefe va a estar en Chicago en junio. Well, my boss is going to be in Chicago in June. Estamos hablando del 15 al 17. We're talking about the 15th to the 17th. Va a realizar una presentación a unos clientes americanos. He's going to be making a presentation to some American clients. Lo que nos gustaría es tomar algún tipo de aperitivo formal. What we'd like is to have some sort of formal drinks. Sí, incluiría algo para picar. Yes, that would include something to nibble. Eso sería el día 15 a las 20 horas. That would be on the 15th at 8 p.m. También nos gustaría tener un buffet informal el día siguiente a la 1. We'd also like to have an informal buffet on the following day at 1. Estamos hablando de 15 personas en total. We're talking about 15 people in total. Creo que habrá al menos 3 vegetarianos. I think there will be at least 3 vegetarians. No veo inconveniente en comida caliente. I don't see a problem with having hot food. Mi jefe insiste en que el vino sea excelente. My boss insists that the wine be outstanding. ¿Sabes? Es muy importante impresionar a esta gente. You see, it's very important to impress these people. ¿Me puede mandar un presupuesto? Can you send me an estimate? Quiero una propuesta de menú detallada para ambos acontecimientos. I'd like a detailed menu proposal for both events. ¿Para cuándo me lo puede hacer llegar? When can you get that to me? Estupendo, se lo confirmaré a finales de la semana. Great. I'll confirm it with you by the end of the week. Gracias de nuevo, espero ansioso sus noticias. Thanks again. I look forward to hearing from you. Inglés práctico. Lost luggage. Llevo más de media hora esperando en recogida de equipaje y todavía no ha aparecido mi maleta. I've been waiting at baggage reclaim for over half an hour, and my suitcase still hasn't appeared. Es una maleta pequeña y roja. It's a small red suitcase. Me dijeron que tuve que facturarla, aunque podría haber cabido en la cabina. I was told I had to check it in, even though it would have easily fitted in the cabin.
Por lo visto, solo se permite un equipaje de mano. Apparently, you only allow one item of hand luggage. Tengo previsto coger un vuelo de enlace a Nueva York dentro de 20 minutos. I'm due to catch a connecting flight to New York in 20 minutes. Tengo que estar seguro que la maleta estará en mi hotel antes de mediodía mañana. I have to be sure that the suitcase will be at my hotel by midday tomorrow at the latest. Sí, he sacado un seguro de viaje. Yes, I took out travel insurance. Más vale que cubra la pérdida de equipaje. It had better cover lost luggage. Esa maleta contiene unos documentos muy valiosos. That suitcase contains some very valuable documents. Flexiones lingüísticas. A rise, which means Una subida. a fall, which means Una bajada. an increase, which means Un aumento. a drop, which means Una caída. a rise in. Was there a significant rise in PC sales last month? Yes, there was a significant rise in PC sales last month. Has there been a significant rise in PC sales this month? Yes, there has been a significant rise in PC sales this month. Is there always a significant rise in PC sales at Christmas? Yes, there's always a significant rise in PC sales at Christmas. Will there be a significant rise in PC sales next month? Yes, there will be a significant rise in PC sales next month. An increase in. Was there a sharp increase in bookings last quarter? Yes, there was a sharp increase in bookings last quarter. Has there been a sharp increase in bookings this quarter? Yes, there has been a sharp increase in bookings this quarter. Is there a sharp increase in bookings every summer? Yes, there's a sharp increase in bookings every summer. Will there be a sharp increase in bookings next quarter? Yes, there will be a sharp increase in bookings next quarter. A fall in. Was there a steady fall in consumer interest last month? Yes, there was a steady fall in consumer interest last month. Has there been a steady fall in consumer interest this month? Yes, there has been a steady fall in consumer interest this month. Is there always a steady fall in consumer interest after Easter? Yes, there's always a steady fall in consumer interest after Easter. Will there be a steady fall in consumer interest if we don't advertise? Yes, there will be a steady fall in consumer interest if we don't advertise. A drop in. Was there a worrying drop in share prices last month? Yes, there was a worrying drop in share prices last month. Has there been a worrying drop in share prices this week? Yes, there has been a worrying drop in share prices this week. Is there always a worrying drop in share prices after an election? Yes, there's always a worrying drop in share prices after an election. Will there be a worrying drop in share prices after the announcement? Yes, there will be a worrying drop in share prices after the announcement. Repaso de la semana anterior. Trabajamos en diferentes segmentos de mercado. We work in different market segments. Entiendo que le puede parecer caro. I understand that it might seem expensive to you. Los precios de las casas se han disparado. Property prices have shot through the roof. Fuimos invitados a un balneario el fin de semana con todos los gastos pagados. We were treated to an all-expenses-paid weekend at a spa. Quiero organizar nuestro regalo para los clientes con tiempo. I want to organize our client gift in good time. Voy directamente al hotel. I'm going straight to the hotel. Mi vuelo ha sido retrasado 2 horas más. My flight has been delayed for another 2 hours. Do you think ice cream sales will peak next month? Yes, I think ice cream sales will peak next month. La gente que vive en mi calle es muy amable. The people who live on my street are very friendly. Estos son suyos. These are theirs. Errores que no se pueden cometer. Will you can? ¿Podrás venir? Will you be able to come? ¿Podré fumar? Will I be able to smoke? ¿Podré participar? Will he be able to take part? ¿Podrán solucionar el problema? Will they be able to solve the problem? ¿Podrá ella entenderles? Will she be able to understand them? ¿Podrás encontrar el restaurante? Will you be able to find the restaurant? ¿Por qué no podrá terminarlo a tiempo? Why won't he be able to finish it in time? ¿Por qué ella no podrá dejar de fumar? Why won't she be able to give up smoking? ¿Por qué él no podrá hacerlo? Why won't he be able to do it? ¿Por qué no podrán comprarlo?
Why won't they be able to buy it? ¿Por qué no podré montar la mesa? Why won't I be able to put together the table? Sonidos, no palabras. What'ja? What do you mean? ¿Qué quieres decir? What'd you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What do you normally have for breakfast? ¿Qué sueles tomar para el desayuno? What do you reckon? ¿Qué opinas? What'd you say he did? ¿Qué dijiste que hizo? What do you suggest we do? ¿Qué sugieres que hagamos? What do you most enjoy about your previous job? ¿Qué es lo que más te gustó en tu antiguo empleo? Letras problemáticas. Practica la siguiente lista de palabras. Thank you. Think. 3. 13. 30. Thing. Through. Throat. Throw. Thermometer. Thelma thought she saw 3,030 thrushes. I thanked him for the thing he threw through the window. I think I thanked you 3 years ago for the thermometer. Comprueba tu aprendizaje. ¿Por qué no podremos alcanzar la cumbre? Why won't we be able to reach the summit? La subasta tendrá lugar el jueves próximo. The auction will take place next Thursday. Tienen un problema gordo con las obligaciones acumuladas. They have a big problem with accrued liabilities. ¿Cómo decimos financiar? To finance. Puede que la amortización se quede en el 14,7%. Depreciation might stay at 14.7%. Hubo una gran malversación de fondos. There was a serious misappropriation of funds. La previsión de ventas resultó ser útil. The sales forecast turned out to be useful. ¿Cómo decimos cuenta? Account. Mi dedo gordo latió de dolor en la tormenta eléctrica. My thumb throbbed in the thunderstorm. Tengo un dolor de cabeza espantoso. I have a splitting headache. ¿Cómo decimos accionista? Shareholder. Estoy destemplado. I keep feeling hot and cold. Me desperté empapado en sudor. I woke up covered in sweat. Te está saliendo un salpullido. You're coming out in a rash. That's all. Thank you for listening. See you next week. And don't forget, study hard.